¿Cómo se encuentran en esta mañana? Dios les bendiga. Dios es bueno, amén. Y siempre es bueno darle gracias, es bueno bendecir su nombre. Dice la Escritura que la bondad de Dios es para con nosotros. Y su misericordia, como continuamente lo digo, es para siempre y es nueva cada mañana. Y eso es algo que podemos disfrutar cuando tenemos a Jesús en nuestra vida, cuando tenemos a Dios con nosotros. Eso no significa que no tengamos equivocaciones o no tengamos errores, pero lo tenemos a Él y esa gracia que Él ha derramado en nosotros es suficiente. Amén. ¿Cuántos traen sus Biblias? Muy listas sus Biblias. El día de hoy vamos a estar hablando, voy a estar compartiendo con ustedes un tema que se llama estado mental. Vivimos en un mundo en el cual vemos por la mayoría de los medios de comunicación y ahorita cualquier persona tiene la facilidad de tener un dispositivo móvil, un celular, y ahí nos podemos dar cuenta de muchas cosas. Se ha puesto de moda un estilo o un formato de comunicación que se llama podcast. Yo creo que la mayoría lo han escuchado. Y dentro de estos podcasts hay video podcasts también, en los cuales han salido y han surgido muchos comunicadores hablando de Dios filosóficamente, lo que ellos tienen en su entendimiento, que por medio de la filosofía ellos han conocido a ese ser supremo, porque ni siquiera lo reconocen como Dios. Muchos el ser supremo, el creador, el que llena todo, pero no lo tienen ahora sí que como su Señor y como su Salvador. Cuando nosotros vemos todo eso, a veces parece que es verdad lo que están diciendo. Parece muy bonito sus frases, su forma de ver la espiritualidad, pero eso es algo que muchas veces engaña a las personas. Ellos exponen su forma de pensar, pero hay algo que nos podemos dar cuenta cuando la filosofía, cuando su enseñanza no es de acuerdo a la palabra, y es que no se sujetan a Jesús. Y todo aquel que habla de Jesús debe de estar sujeto a Jesús. Todo aquel que habla de Dios debe de estar sujeto a su palabra. Cuando no sucede eso, ahí es donde vemos que el estado mental de las personas está corrompida. Ese estado mental en el cual ellos viven está erróneo. Y al transmitirlo y nosotros escucharlo y hacerlo nuestro, también nuestra mente se corrompe. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Corintios, segunda de Corintios capítulo 10. El apóstol Pablo, escribiendo esta segunda carta que tenemos nosotros a los Corintios, dice en el versículo 3 al 6, segunda de Corintios, lo repito, capítulo 10, versículos 3 al 6. Vamos a leerlo y después vamos a orar. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 6. Dice, espero que todos lo tengan para que podamos no perdernos. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Vamos a orar. Padre,
Gracias te damos, Señor, en esta mañana que nos permites estar aquí en tu casa, que podemos abrir tu palabra, podemos, Señor, leer lo que ella dice, y a su vez también pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, nos instruya para poder comprenderla. Hay muchas voces en este mundo, pero la voz de Dios debe de resonar más fuerte en nosotros. Pido, Señor, que tú nos ayudes en este día. Seas tú hablando a nuestros corazones para que nuestro estado mental sea de acuerdo a lo que tú quieres y no de acuerdo y amoldado a este mundo. Te lo pedimos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo, escribiendo a los de Corinto, dice que aunque andamos en la carne, no estamos militando en la carne o no estamos luchando en la carne, porque las armas de nuestra milicia o de nuestra guerra, dice aquí, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué armas tenemos nosotros? Es muy importante saber, porque el apóstol Pablo dice, las armas de nuestra milicia, las armas que nosotros usamos para militar, no son carnales, pero son poderosas en Dios. El libro de Efesios capítulo 6, que nosotros debemos vestirnos una armadura, la armadura de Dios así nombrada. No son cosas físicas, son cosas espirituales. Y si nosotros como creyentes no nos vestimos estas vestiduras, estas armaduras, o estas piezas de esta armadura, no vamos a estar bien cimentados y no vamos a estar bien vestidos cuando vengan estos ataques. Dice más adelante, son poderosos en Dios para la destrucción ¿de qué? Fortalezas. Y dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento ¿de quién? De Dios. ¿Cuál es el propósito de estos argumentos filosóficos? Que no conozcamos a Dios. Y Jesús dijo en Juan capítulo 17, que la vida eterna es conocer a Dios. Si nosotros no conocemos a Dios, no podemos tener la vida eterna. Cuando nosotros podamos entender y comprender y tener el conocimiento de lo revelado de parte de Dios para nuestras vidas, podemos nosotros tener la vida eterna, porque nos vamos a dar cuenta del amor que Dios ha tenido por nosotros y ha enviado a su Hijo para darnos vida. Pero cuando escuchamos todas estas personas que hablan sobre Dios, es un conocimiento vago, un conocimiento filosófico, que lo único que hacen, aunque aparentemente hablan de Dios, lo que hacen es desviarnos realmente del conocimiento de Dios. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos tener mucho cuidado cuando escuchamos todo esto, porque son palabras que influyen en nosotros, son palabras que van quedando en nosotros y después nosotros las creemos como ciertas. Y al creerlas nosotros como ciertas, es lo que nosotros hablamos, es lo que nosotros afirmamos. Y si no están estas palabras de acuerdo a la palabra de Dios, estamos cimentando sobre algo vano, algo que no vale la pena. Dice el apóstol Pablo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay otra versión que dice, llevando toda enseñanza y toda doctrina a que obedezcan al Señor Jesús. Cuando nosotros tenemos en nuestro corazón
la palabra de Dios, no vamos a ser movidos por filosofías. Cuando llevamos cautivos estos pensamientos a la obediencia a Cristo, significa que tomamos control sobre estos pensamientos que vienen a nosotros. Y la Biblia nos dice que debemos llevarlos cautivos. No dice Dios los va a llevar cautivos, ¿verdad que no? Nosotros llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia al Señor. Cuando vienen los pensamientos que no son de Dios, ¿qué debemos hacer? Llevarlos cautivos. ¿Qué es un cautivo? Preso. Alguien que está preso. Esos pensamientos negativos, esos pensamientos en contra de Dios, debemos apresarlos y llevarlos ¿a qué? A que obedezcan a Cristo. ¿Qué dice Cristo? Tenemos los evangelios en los cuales Cristo nos habla, Cristo nos dice. Pongo un ejemplo. Viene el deseo y el pensamiento de robar algo. Poniendo algo sencillo, ¿no? Está la oportunidad, puedes robar, y viene tu pensamiento, róbate lo que acá no te están viendo. ¿Qué tienes que hacer? Cautivar ese pensamiento y llevarlo a la obediencia a Cristo. ¿Qué dice Cristo? ¿Qué dice Dios? No robes. Y cuando lo llevas cautivo y está preso este pensamiento, obedeciendo a Cristo, tu actuar va a ser el correcto. Cuando para los hombres o las mujeres que ven a un muchacho o una muchacha y vienen pensamientos de pecado, cautivas ese pensamiento y lo llevas cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Qué dijo Jesús? No desearás la mujer de tu prójimo y no mires con codicia porque es pecado. Cuando lo llevas en obediencia a Cristo, ¿qué sucede? Está cautivo, no te lleva a hacerlo y por lo tanto no pecas. Pero cuando damos rienda suelta a esos pensamientos que vienen a nosotros, ¿qué sucede? Terminamos por pecar contra Dios. Y después decimos, Señor, perdóname, ya la regué, sí. Y Dios nos perdona. ¿Pero por qué caímos? Porque no llevamos ese pensamiento a la obediencia a Cristo. Y hay muchos, y que lo vamos a escuchar, y lo hemos escuchado en el pasado, hablando en contra de la Escritura, hablando en contra de Dios, poniendo su filosofía antes que lo que la palabra de Dios dice. Han formado y han creado un Dios a su forma y a su manera, y creen que Dios es como ellos dicen. Pero para conocer a Dios necesitamos conocer a Jesús, porque Jesús vino ¿a qué? A mostrarnos al Padre, a mostrarnos a Dios, cómo es Dios. El libro de Proverbios capítulo 23, versículo 7, en su primer frase, dice que tal es el pensamiento del hombre, o por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Como la persona piensa, en pocas palabras, así es. Si nosotros pensamos bien y nuestra mente está renovada por el Señor, así seremos renovados por Él. Pero si nuestro pensamiento es negativo, es pecaminoso, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pecaminosos. Y eso es importante tenerlo en cuenta. La forma en que nosotros pensamos es la forma en que nosotros vamos a actuar. La forma en que nosotros actuemos va a ser nuestra forma de ser. Y esa forma de ser va a traer un beneficio a nuestras vidas o va a traer un castigo. Y no debemos olvidarnos lo que la palabra de Dios dice, que todo lo que nosotros hagamos, sea bueno o sea malo, va a tener su pago. ¿Cómo estamos actuando? En Efesios capítulo 4, versículo 17, el apóstol Pablo nos hace un llamado que dice
Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Ese es el problema. La mente de los gentiles, la mente de aquellos que no conocen a Dios, según el apóstol Pablo, es una mente vana. Andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es algo vano? Algo que no tiene valor. ¿Sí me explico? Entonces, si nosotros aceptamos esa vanidad de la mente de los gentiles, de la mente de aquellos que no conocen a Dios, ¿cómo va a ser nuestra mente? Vana. Y dice el apóstol, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Siempre el llamado de parte de Dios y consejo y mandato y ruego del apóstol Pablo fue que renováramos nuestro entendimiento, que renováramos nuestra mente. ¿Por qué? Porque nuestra mente humana se va por lo que no importa, por lo vano, por lo que no tiene peso en la eternidad. Pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos estas armas de nuestra milicia. Vamos a ir a Efesios capítulo 6 para leerlo, para que ustedes vean de qué se trata precisamente estas armas con las que nosotros podemos militar. Efesios capítulo 6, versículo 10, dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos ¿con qué? Con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda súplica, oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vemos aquí el apóstol Pablo, antes de mencionar también la armadura, dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. No militamos según ¿qué? La carne, sino militamos en algo espiritual, derribando argumentos y toda altivez. ¿Y cómo vamos a derribar todos esta altivez y todos pensamientos contrarios a Dios? Dice aquí que debemos tomar la verdad, vestirnos nuestros lomos ¿con qué? Con la verdad, y también ponernos la coraza de justicia. Son cosas espirituales, son cosas no materiales. No es de que podamos decir, mira, aquí está la verdad, y es algo físico. No lo es. O mira, aquí está la justicia, y que sea algo que tenga un cuerpo. No. Son cosas, son armas espirituales. Y sigue diciendo, ya vimos verdad, justicia, el evangelio de la paz. Sigue hablando y dice el escudo de la fe. También dice yelmo de la salvación y espada del Espíritu. Que esa espada del Espíritu, ¿qué es? La palabra de Dios. Este armamento, estas armas o esta armadura
es para que nosotros podamos estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Y el enemigo, no piensen que va a venir y se les va a presentar directamente a él. Hay emisarios de él. Las personas que están de acuerdo con lo erróneo, aunque ellos creen tener la verdad, desvían de lo más importante que es Dios. ¿Y cómo podemos nosotros darnos cuenta? Ya lo mencionaba hace ratito y lo voy a repetir. Cuando una filosofía está errónea, no se sujeta a Cristo, no obedece a la palabra de Dios. Aunque podamos escuchar que algunos usan la Biblia malinterpretada, porque ese es el problema con la Escritura. El problema no está en la Escritura, el problema es la interpretación que se le da a la Escritura. Cuando nosotros escuchamos algo erróneo, ahora sí, como el Chapulín Colorado, levantar las antenitas de vinil y estar atentos y vestirnos, o más bien nunca debemos estar desvestidos de la armadura, pero usar esa armadura como escudo, como yelmo. Si nos damos cuenta, en esta armadura la mayor parte, si no es que de toda la armadura solamente una es para atacar, la espada. Todo lo demás es para cubrirnos. El yelmo de la salvación, el escudo de la fe, los zapatos del evangelio, los lomos con la verdad. Casi la mayoría de este armamento es de protección. ¿Por qué? Porque los ataques son muy fuertes. Y la única arma que tenemos para defendernos, ¿qué es? La palabra de Dios. Muchos se defienden con fe y es un error. ¿Por qué? Porque ¿qué es la fe? Es un escudo. Es que yo tengo demasiada fe y con eso voy a hacer frente. No es la fe con la que hacemos frente. La fe es un escudo que nos tapa de los dardos del enemigo. ¿Pero qué tenemos para defendernos nosotros? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuánto lees tú la palabra de Dios en el día? ¿10 minutos? ¿Quién lee 10 minutos mínimo al día? 5 minutos, 1 minuto. No les dé pena, levanten la mano. Vamos a poner que todos leamos 30 minutos la Biblia al día, para no sentirnos mal nadie. 30 minutos. ¿Cuántas horas tiene el día? 24. Supongamos que de esas 24 dormimos 8. ¿Nos quedan cuántas? 16. De esas 16, ¿cuántas horas dijimos o cuánto tiempo leemos la Biblia? Media hora. ¿Cuántas horas estamos expuestos a lo que el mundo quiere enseñarnos? ¿Cuántas horas estamos expuestos a lo que Satanás quiere que nosotros pensemos? 15 horas y media. Solamente media hora de la palabra. ¿Saben por qué leemos muy poco y nos da sueño? Porque precisamente es con lo único que nos podemos defender. Y si no tenemos la palabra de Dios, tampoco vamos a poder tener fe. Porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a saber que somos justos si no leemos la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a conocer la verdad si no escudriñamos la palabra de Dios? El ataque principal es sobre esto. ¿Cuántos han visto películas de guerra? Ya sea ficticias o reales. ¿Qué es lo primero que
los ejércitos tratan de hacer: atacar el armamento con el cual pueden ser atacados. La guerra que todavía no termina, Israel y Hamás. Israel, el Estado de Israel, el país de Israel estuvo atacando lugares de almacenamiento de armamento que tenía Hamás. ¿Por qué? Porque si destruyen el armamento que ellos tienen, ¿con qué atacan? ¿Tienen con qué atacar? Debilitan su fuerza. ¿Qué hace el enemigo? Ataca el armamento que tenemos. Y el único armamento que podemos atacar, o con el que podemos atacar, ¿qué es? La palabra de Dios. Por eso les preguntaba, ¿cuánto es lo que pasamos en el día escuchando o leyendo la palabra de Dios? Mientras más escuchemos la palabra de Dios en el día, más fortalecidos vamos a estar para cuando tengamos que enfrentarnos al enemigo. Agarra un celular. Si tienes alguna red social, Facebook, lo empiezas a scroll, le llaman, le das para arriba y empiezan a salir un montón de videos de gente que puede hablar de Dios a su manera, de entrevistas que hablan de Dios. Y ahorita cualquiera se siente que conoce de Dios y lo expone. Debe de haber gente que también lo hace bien, no digo que no, pero la mayor parte es gente que erróneamente quieren imponernos una idea de Dios. Y a eso es lo que estamos expuestos. Pero ¿a cuánto tiempo estamos expuestos nosotros delante de la palabra de Dios? Y es lo que nosotros debemos estar bien atentos. El apóstol Pablo dijo, Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo andan los gentiles? Andan pensando en hacerse ricos, andan pensando a ver qué hacen para beneficiarse, pero nuestra forma de pensar no tiene que ser esa vana. Todo pensamiento que viene a nuestras vidas debe ser llevado cautivo a obedecer a ¿quién? A Cristo Jesús. Recordemos que la forma en que pensamos, así somos. Proverbios capítulo 23, versículo 7, lo que dice, la forma en que el hombre piensa, así es él. Tú no vas a ser distinto a la forma de pensar que eres. ¿Cuál es tu estado mental? Entonces, y no me refiero al hecho de decir, estoy demente o cosas de eso, no. El estado en el que está tu mente, ¿cómo es? ¿Está cautiva tu mente a obedecer al Señor? ¿O está cautiva a la vanidad de este mundo? Y ahí es donde nosotros podemos ver reflejado lo que somos. Toda aquella persona que vive de acuerdo al mundo no puede decir que está de acuerdo a Dios. Dele atrás aquí en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Nomás dele atrás aquí a la hoja de donde estamos. Versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ahí es donde nosotros debemos estar. Dice versículo 22, aclarando el apóstol Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué tiene que hacer? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tiene una mentalidad vana, engañada. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer? Despojarnos de eso. Y versículo 23, renovaos en el espíritu de ¿qué? De vuestra mente.
Debemos renovar nuestra mente. ¿Y con qué renovamos nuestra mente? Con la palabra de Dios. Por eso es muy importante cuánto nosotros al día nos exponemos a la palabra de Dios. Entiendo que todos tenemos nuestros trabajos. Son 8 horas de trabajo también. ¿Y las otras 8? 8 nos dormimos, 8 trabajamos, y las otras 8 horas, ¿qué hacemos? ¿A qué estamos expuestos en esas 8 horas? Si estamos expuestos a la palabra de Dios, ¿cómo va a estar nuestra fe? Fuerte. ¿Cómo vamos a tener nuestra espada? Bien afilada. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, yo sé que lo saben, en Mateo capítulo 4 lo podemos ver. Fue llevado por el Espíritu, y eso es algo que a veces no lo dimensionamos. El Espíritu, no el Espíritu de Satanás, el Espíritu de Dios lo llevó ¿a dónde? Al desierto, para que fuera tentado. Quizá aunque nosotros no entendamos, muchas veces el Espíritu de Dios nos pone expuestos a tribulaciones o a pruebas para ver cómo vamos a responder, para ser tentados. Fue tentado por Satanás con algo físico, algo que Jesús tenía la necesidad. ¿Qué tenía? Hambre. Entonces fue con su necesidad. Bueno, si tú eres el Hijo de Dios, pues sí, que esas piedras se conviertan en pan. Ponía o quería que Jesús dudara, primero, de que era ¿qué? Hijo de Dios, y segundo, de que pudiera convertir una piedra en pan. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? No, sí, yo soy el Hijo de Dios y ahorita te lo demuestro. No, escrito está: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué usó? La espada. Y Satanás también la usa. Y eso es por eso que muchas personas se dejan engañar, porque Satanás les menciona la Biblia y dice: no, sí es cierto, pues me dijo ahí en la Biblia. ¿Qué le dijo después? Lánzate, porque está escrito que Él va a sostenerte para que tu pie no tropiece en ninguna piedra. ¿Eso dice la Escritura? Eso dice. Pero Jesús le responde: sí, pero también dice: no tentarás al Señor tu Dios. Por eso debemos ser muy listos, muy astutos con la palabra de Dios, porque pueden venir: no, mira, aquí la Biblia dice que te emborraches, que tomes. Mira, aquí dice. Sí, pero también dice acá que no te embriagues con vino. Antes ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Responde otra vez Jesús con la palabra. Y Satanás ya no necesitó usar la palabra. Otra vez dice: ¿sabes qué? Pues ya mejor. Yo te voy a dar todos estos reinos que me han sido dados a mí, si te postras y me adoras. Satanás usó solamente una vez la Escritura, la segunda vez ya quiso ser adorado, pero las 3 veces que Jesús respondió fueron con la palabra. Dice: no, porque solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y qué pasó? Dice Lucas que el diablo se fue y lo dejó en paz. Y hay algo que a veces no leemos: por algún tiempo. Por algún tiempo Satanás dejó en paz a Jesús. Y no leemos, no está en los evangelios, otras tentaciones que haya tenido Jesús. Pero es muy probablemente que todo lo que se incitó en contra de Jesús por medio de los religiosos, el que estaba detrás era Satanás. Entonces, sí, como dice el pastor, fue tentado en todo,
Cuando nosotros vemos eso, y tomando ese versículo que dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado, dice que Él es bueno para socorrernos a nosotros también. Entonces, como Él venció todo, no fue vencido, si nosotros lo tenemos a Él y llevamos todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿qué va a pasar? Él es poderoso también para ayudarnos a vencer. Pero no olvidemos que tenemos esta palabra, y como les menciono, el mundo, Satanás, no se nos va a aparecer directamente, pero sí por medio del mundo. El mundo está siendo manipulado ¿por quién? Por el príncipe de este mundo. ¿Quién es? Satanás. Y de una u otra forma quiere desviar nuestra atención de lo más importante, que es Dios, y del conocimiento de Dios. Porque si nos desvía del conocimiento de Dios, no vamos a poder tener la vida eterna. Y el diablo, no crean que quiere irse solo al infierno. Ella sabe que va para allá. Para él ya no hay lucha, ya no hay salida. Pero él sí quiere llevarse la mayor parte. Así como del cielo, cuando hizo su rebelión en el cielo, se trajo una tercera parte de los ángeles. Así quiere también llevarse a la mayor parte al infierno. Pero Dios es tan bueno que nos ha enviado a su Hijo. ¿Y qué debemos hacer nosotros ahora que conocemos estas armas que se nos han sido asignadas? ¿Qué es la verdad, la fe, la justicia, la palabra, que es el Evangelio, y la palabra de Dios, que también es la espada del Espíritu? ¿Qué debemos hacer? Usarlas. Y vestidos todo el tiempo, porque muchas veces decimos, ya me quité esto. No podemos quitárnoslo. ¿Y saben por qué? Porque estamos vestidos por Jesús. ¿Quién es nuestra justificación? Jesús. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la palabra hecha carne? Nuestra arma, en pocas palabras, ¿quién es? Jesús. Y si estamos vestidos por Jesús, podemos vencer. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, vestidos del nuevo hombre. ¿Quién es el nuevo hombre? Jesucristo. Y nosotros somos hechos nuevas criaturas por medio de Él. Creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No dejemos que las mentes retorcidas por el enemigo influyan en nuestra mente. Que nuestro estado mental sea el estado en el cual Dios quiere que estemos. Y todo esto viene cuando nosotros tenemos la palabra de Dios morando en nosotros. Jesús, cuando le preguntan sus discípulos en Mateo 24 sobre lo que viene, sobre lo que va a venir en el futuro, Jesús dice que nadie los engañe. Y es algo que debemos nosotros estar bien persuadidos de que nadie nos engañe. Y así como Satanás en la tentación usó la palabra de Dios, así, de esa manera, aquella persona que trae engaño va a usar la palabra. Pero por eso nosotros debemos conocerla. ¿A cuánto les ha pasado que han estado por la tarde o por la noche viendo alguna película, no sé, de acción, de guerra o de suspenso, y cuando van a la cama sueñan algo parecido a lo que estuvieron viendo? ¿Les ha pasado a alguien o a nadie le pasa eso? ¿Por qué creen? A los que les sucede, ¿por qué creen que les pasa? Porque han captado en su mente y han almacenado la información que les estuvieron dando en la película. Y eso es lo que está en su mente. Por eso es muy importante también ver y prestar mucha atención a aquello que estamos viendo, a aquello que estamos escuchando. Porque si no está de acuerdo a la palabra del Señor,
¿qué creen que va a pasar? Nos va a desviar. Ayer por las noches platicaba con mi hijo y mencionaba sobre alguien, un profesor, que dice que la Biblia ha sido manipulada. O sea, que lo que tenemos nosotros como escritura ya es algo manipulado, ¿no? No es la verdad. Que ha sido manipulada por hombres. ¿De dónde cree que viene ese pensamiento? ¿De Dios? Pero si nosotros lo agarramos, lo creemos, y no solamente lo creemos, lo recibimos y luego lo decimos, ahí está un peligro. Porque ¿qué dice que es la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra está viva y es eficaz. Entonces, el hombre puede decir lo que quiera, pero ¿qué es la palabra? Viva. Cuanto más, lo repito, estemos expuestos a la palabra de Dios, va a ser más fácil resistir esos pensamientos. Va a ser más fácil rendir nuestra mente al Señor. Es más fácil llevar todo pensamiento a la obediencia a Jesús. Y nuestro estado mental va a ser puro. Nuestro estado mental va a ser justo, va a estar libre de todo pecado. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios ha enviado a su Hijo para darnos vida. Y no podemos encontrar la vida eterna si no es fuera. Solamente en Jesús. Fuera no podemos encontrarla, solamente en Jesús. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no puede ver la vida. Tengamos mucho cuidado cuando vemos algo, cuando observamos algo, cuando escuchamos algo. Y sea de quien sea. De veras se los digo. Confiemos en la palabra, no en el hombre. Confiemos en lo que la Escritura dice, no en la interpretación que le dan a la palabra. Por eso, gracias a Dios, que ahora podemos tener una Biblia. Hubo un tiempo en el cual quien tuviera una Biblia, así creyera en ella o no creyera, con el simple hecho de tener un libro llamado Biblia en su casa, ¿qué creen que les pasaba? Los mataban. Ahora tenemos la facilidad de tenerla. Con la tecnología, no solamente en papel, ahora también digital podemos tenerla. Pero como lo fácil a veces sucede que menos lo usamos. ¿Y qué pasa? Les preguntaba y muchos dudaron hasta en 10 minutos de leer la Biblia. ¿Qué tanto estamos expuestos a la palabra de Dios? Está la facilidad de escuchar la palabra de Dios. Hace unos meses escuchaba un predicador, creo que lo compartí también con algunos de ustedes, de China, los cuales ellos no pueden tener Biblia por el régimen. No pueden tener Biblia, también a ellos los castigan por ser cristianos. Pero lo que hacen cuando les llega una Biblia o les llega una hoja, porque arrancan las hojas de las Biblias, es memorizarla. Y ellos dicen, me pueden quitar la Biblia, pero no lo que ya está aquí, lo que yo ya guardé en mi corazón. Eso ya no me lo quitan. Puedo no tener ningún papel ni nada para leerlo, pero yo ya lo guardé en mi corazón y en mi mente. Y es lo que hacen. Escondidas están leyendo, y la hoja que les llega, si hay oportunidad la pasan a alguien más. Y les llega otra hoja de la Escritura y es lo que se aprenden. Eso es lo que aprenden ellos. ¿Por qué? Porque no pueden con libertad como nosotros tener la Escritura. Pero ellos se afianzan de las palabras de Dios, de lo que tenemos aquí nosotros, que con facilidad
podemos abrir, cuánto más nosotros debemos usar la palabra, debemos tenerla en nosotros, porque la palabra de Dios trae fe, y como acabamos de decir, es viva y es eficaz. No hay nada que pueda superar la palabra de Dios. Filosofías han pasado de moda. Doctores en letras que han escrito libros, han dado su conocimiento, han pasado. Y Jesús dijo que aunque pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley sin que antes se cumpla. Y hay muchas cosas todavía aquí en esta ley de Dios que no se han cumplido. Filipenses, aquí adelantito, el siguiente libro, capítulo 4, versículo 8. También el apóstol nos da una muy buena recomendación, la cual nosotros debemos guardar en nuestro corazón, y además de guardar en nuestro corazón, tenerla presente siempre en nuestras vidas. Filipenses capítulo 4, versículo 8. ¿Ya lo tienen? Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué debemos hacer? En esto pensar. Que nuestra mente, nuestro estado mental sea pensando en ¿qué? En todo lo verdadero, en todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si tiene alguna virtud o es digno de alabanza, que nuestra mente esté pensando en eso. Y nuestra mentalidad va a estar tan fuerte que cuando llegue un ataque mental, un ataque con un pensamiento negativo, un pensamiento que viene de Satanás, ¿qué va a pasar? Va a ser llevado cautivo a la obediencia a Cristo. No debemos descuidarnos, porque el primer ataque que va es a nuestra mente. Los pensamientos vienen. ¿Y qué es lo que cubre nuestra cabeza según el armamento? El yelmo de la salvación. Si nos quitamos el yelmo de la salvación, todos los pensamientos van a dar en el blanco y van a afectarnos. Por eso no debemos descuidar y tener presente esto, que nuestra mente ya ha sido renovada. ¿Por qué? Por la palabra del Señor. Expongámonos el mayor tiempo posible a la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios. Escucha alabanzas. Escucha lo que Dios tiene para tu vida de una manera, como dice aquí, primero verdadera, que sea también honesta, que sea justa, pura, amable, que tenga un buen nombre, que tenga alguna virtud o que tenga alabanza. Y en eso es lo que debemos nosotros pensar. Así que en este día que Dios creo que nos ha hablado, que no debemos andar como los gentiles, no debemos andar como aquellos que andan en su mentalidad vana. Debemos tener una mentalidad como Cristo, una mentalidad que todo lo que es digno de alabanza, todo lo que tiene alguna virtud y que es verdad,
en eso estemos meditando, en eso estemos pensando. ¿Y dónde encontramos todo eso? En la palabra de Dios. Aquí encontramos la verdad, la honestidad, la justicia, la amabilidad. Tiene virtud y también aquí hay alabanza. Todo esto lo encontramos en la palabra de Dios. Así que, hermanos, dejemos de ser influenciados tanto por el mundo y dejemos que la palabra del Señor nos llene. Amén. Que nuestro estado mental sea limpio, puro por la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que tú nos has hablado en este día. Debemos ser transformados, Señor, en nuestra mente, ser renovados en el espíritu de nuestro entendimiento y de nuestra mente, porque solamente así, Señor, podemos tener el conocimiento de ti, y ese conocimiento nos lleva a tener la vida eterna. Gracias, Señor, por tu palabra, que podemos, Señor, tenerla en nuestras manos, tenerla, Señor, cerca, con la libertad de escudriñarla, de conocerla y ser influenciados por ella, Padre. Pedimos, Padre Santo, que tú nos ayudes, porque este mundo también quiere influir en nuestra mente, quiere llenar nuestra mente de cosas vanas. Ayúdanos a llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pedimos, Señor, que seas tú en esta semana que inicia, llenando nuestros corazones, nuestra alma, nuestra mente con tu palabra. Sigue hablando, Señor, a nuestros corazones, no solamente en este día, sino mañana, el martes, miércoles, toda la semana, porque todos los días tú eres nuestro Dios. Todos los días tú estás con nosotros. Todos los días tú quieres tener esa relación personal con nosotros. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor.